¿Quiénes construyeron realmente las pirámides de Egipto? ¿Fueron seres extraterrestres? ¿Gigantes tal vez? ¿O podría haber sido una civilización avanzada y antigua, poseedora de una tecnología hoy perdida, de la que no tenemos registro? ¿O quizás los habitantes de la mítica Atlántida? A continuación, exploraremos las distintas explicaciones que se han ofrecido acerca de la construcción de las pirámides de Egipto y analizaremos la evidencia en la que basan sus afirmaciones, si es que existe alguna. Luego, haremos un viaje a través de la historia, desde la construcción de la primera pirámide en Egipto hasta las impresionantes grandes pirámides de Giza. Antes de comenzar, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestro contenido más reciente. Y asegúrate de quedarte hasta el final del video, en que revelaremos lo que la evidencia arqueológica nos dice sobre quiénes construyeron las pirámides más icónicas del mundo y cómo lo hicieron. A lo largo de los años, han surgido varias explicaciones no convencionales sobre quién construyó las pirámides de Egipto, especialmente las grandes pirámides de Giza. Algunas de estas propuestas alternativas han ganado popularidad, alimentando la imaginación y las teorías de conspiración. Estas ideas, que suelen desestimar las capacidades de los antiguos egipcios y buscar explicaciones extraordinarias, se basan en suposiciones sin fundamentos científicos. A continuación, presentamos una lista de las teorías más conocidas. Alienígenas o extraterrestres. Quizás la teoría más famosa, esta sugiere que las pirámides fueron construidas con la ayuda de seres extraterrestres debido a la precisión y magnitud de la construcción. Los defensores argumentan que los egipcios no habrían contado con el conocimiento y la tecnología necesarios para levantar estructuras tan imponentes. No hay evidencia científica que respalde esta idea, pero ha sido ampliamente difundida en la cultura popular a través de programas como Alienígenas ancestrales y libros que exploran la idea de los antiguos astronautas. Civilizaciones avanzadas desaparecidas. Según esta propuesta, las pirámides fueron construidas por una civilización anterior y mucho más avanzada que los egipcios. Esta civilización, cuya existencia no está documentada, habría poseído conocimientos científicos y tecnológicos superiores y luego habría desaparecido sin dejar rastro. No hay restos arqueológicos que respalden la existencia de tal civilización, y los estudios indican que las pirámides fueron construidas dentro del contexto de la historia egipcia conocida, Atlántida. Esta teoría conecta a los constructores de las pirámides con los habitantes de la legendaria Atlántida, una civilización supuestamente avanzada que, según el filósofo griego Platón, se hundió bajo el mar. Se argumenta que los atlantes habrían poseído una tecnología extraordinaria y que construyeron las pirámides antes de que su continente desapareciera. No existe evidencia arqueológica ni histórica que confirme la existencia de Atlántida, y mucho menos que sus habitantes tuvieran alguna relación con la construcción de las pirámides. Gigantes. Esta propuesta afirma que las pirámides fueron construidas por gigantes, seres mitológicos mencionados en diversas culturas antiguas. Su fuerza descomunal habría facilitado la colocación de los enormes bloques de piedra utilizados en las pirámides. No existe evidencia científica o arqueológica que respalde la existencia de gigantes ni su participación en la construcción de las pirámides. Tecnología perdida o conocimientos avanzados. Algunos teóricos argumentan que los egipcios poseían tecnología avanzada que hoy está perdida, como herramientas capaces de cortar piedra con precisión o máquinas que utilizaban energía antigravitatoria para mover los enormes bloques. Estos conocimientos habrían sido olvidados a lo largo del tiempo. Las herramientas y los métodos de construcción utilizados por los egipcios han sido bien documentados. No hay pruebas de que hayan tenido acceso a una tecnología más avanzada de la que conocemos. Fuerzas sobrenaturales. Según esta teoría, las pirámides fueron construidas con la ayuda de fuerzas sobrenaturales como magia o poderes divinos.
Se afirma que los antiguos egipcios contaban con la asistencia de dioses o seres místicos que hicieron posible estas imponentes construcciones. Esta explicación se basa más en la mitología egipcia y en la cultura religiosa que en evidencia arqueológica o histórica concreta. Esclavos hebreos del Éxodo. Popularizada por la narrativa bíblica, esta teoría sostiene que los esclavos hebreos, mencionados en el relato del Éxodo, fueron los constructores de las pirámides bajo la opresión del faraón. Esta idea se ha consolidado en la cultura popular a través de películas y textos religiosos. Los estudios arqueológicos han demostrado que las pirámides de Giza fueron construidas alrededor del año 2570 a.C., mucho antes de la época tradicionalmente atribuida al Éxodo bíblico, lo que hace poco probable esta explicación. Sociedades secretas o masones. Algunos teóricos sugieren que sociedades secretas como los masones o grupos ocultistas están conectados de alguna manera con la construcción de las pirámides o que poseen conocimientos ocultos sobre cómo se realizaron. Esta teoría combina elementos esotéricos con simbolismos asociados a estas organizaciones. No existe ninguna evidencia histórica o arqueológica que vincule a estas sociedades con la construcción de las pirámides. Además, los masones surgieron miles de años después de la construcción de las pirámides. Anunnaki, teoría de los antiguos astronautas. Según esta propuesta, los Anunnaki, dioses de la mitología sumeria, eran en realidad extraterrestres que llegaron a la Tierra para explotar sus recursos y que habrían utilizado a los humanos como esclavos para construir las pirámides. Esta teoría es una variante de la hipótesis de los antiguos astronautas. No hay ninguna evidencia científica que respalde la existencia de los Anunnaki como extraterrestres ni su intervención en la construcción de las pirámides. Sin embargo, ha sido promovida por autores como Zecharia Sitchin, quien ha interpretado antiguos textos sumerios de manera polémica. Pirámides como conductores de energía. Algunos proponen que las pirámides no eran meras tumbas, sino generadores o conductores de algún tipo de energía desconocida. Estas teorías sugieren que las pirámides están alineadas con campos magnéticos o corrientes de energía cósmica y que su propósito iba más allá del uso funerario. No se ha encontrado ninguna evidencia arqueológica que sugiera que las pirámides fueron construidas con fines tecnológicos o energéticos. Los estudios apuntan a que fueron monumentos funerarios con fines religiosos y simbólicos. Antes de las pirámides, las tumbas construidas para los faraones del reino antiguo en Egipto tenían el nombre de mastaba. Una mastaba es una antigua estructura funeraria egipcia que precede a las pirámides. Tiene una forma rectangular con techos planos y lados inclinados que descienden en ángulo. Las mastabas eran utilizadas como tumbas para los faraones y la nobleza durante las primeras dinastías del antiguo Egipto, alrededor del 3100 a.C. En su interior contenían cámaras funerarias subterráneas, donde se colocaba el sarcófago, así como capillas y cámaras para los bienes funerarios. La primera pirámide que se construyó fue la pirámide escalonada de Saqqara, diseñada por el arquitecto Imhotep para el faraón Djoser de la tercera dinastía, alrededor del 2670 a.C. El arquitecto Imhotep diseñó y supervisó la construcción de la pirámide escalonada de Saqqara para el faraón Djoser. Imhotep fue una figura influyente, considerado uno de los primeros arquitectos e ingenieros reconocidos de la historia, así como un alto funcionario del faraón. Imhotep más tarde fue venerado como un dios de la medicina y fue identificado con Asclepio o Esculapio en la tradición grecorromana. Su legado perduró durante siglos, tanto por su impacto en la arquitectura egipcia como por su influencia en la medicina y la sanación. La pirámide escalonada se construyó como una tumba monumental para el faraón Djoser. En lugar de una mastaba tradicional, Imhotep diseñó la pirámide escalonada como una serie de mastabas apiladas una encima de la otra, lo que representaba un avance significativo en la arquitectura funeraria.
Esta estructura simbolizaba una escalera a través de la que el faraón podría ascender para unirse a los dioses en el más allá. La pirámide acodada se construyó alrededor del año 2600 a.C. en Dashur. Esta pirámide tiene una pendiente abrupta en su base, pero la inclinación cambia a un ángulo más suave en la parte superior, lo que le da su forma característica. Además de la pirámide escalonada de Djoser y las pirámides de Snefru, otra pirámide destacada es la pirámide de Meidum, que inicialmente comenzó como una pirámide escalonada durante el reinado del faraón Juni, finales de la tercera dinastía, pero fue modificada por Snefru para intentar convertirla en una pirámide de lados lisos. Colapsó parcialmente y no sobrevivió en su forma original. La pirámide roja. Construida poco después de la pirámide acodada, también en Dashur, alrededor del 2590 a.C., es considerada la primera pirámide de lados lisos que se completó con éxito. Las primeras pirámides se construyeron principalmente con bloques de piedra caliza extraídos de canteras cercanas. En los interiores, a veces se usaba piedra de menor calidad, mientras que la piedra caliza de Tura, una piedra caliza blanca y más suave, se utilizaba para cubrir las caras exteriores, proporcionando una apariencia brillante y pulida. Pirámides de Giza representan el pináculo de la construcción de pirámides. Cada pirámide es más precisa y monumental que la anterior, con un diseño más avanzado y una mayor eficiencia en la construcción. La pirámide de Keops es la más grande y precisa, mientras que las otras dos, aunque más pequeñas, siguen siendo logros arquitectónicos impresionantes. Las cubiertas exteriores de muchas pirámides, incluidas las de Giza, se perdieron a lo largo del tiempo debido a la extracción de materiales por parte de los egipcios para otras construcciones. ¿Quiénes construyeron las pirámides de Egipto y cómo lo hicieron? Los arqueólogos y egiptólogos han recopilado una amplia gama de evidencia que respalda la afirmación de que las pirámides de Egipto fueron construidas por trabajadores egipcios calificados, y no por esclavos ni civilizaciones extraterrestres o perdidas, como algunas teorías de conspiración sugieren. Esta evidencia incluye descubrimientos arqueológicos, estudios históricos, inscripciones, herramientas y restos humanos que ofrecen una visión clara de cómo se llevaron a cabo estos proyectos monumentales. A continuación, detallamos algunas de las principales evidencias que respaldan la teoría de que las pirámides fueron construidas por trabajadores egipcios calificados. Restos de aldeas de trabajadores. Descubrimiento de aldeas cercanas a las pirámides. En la década de 1990 se descubrieron asentamientos de trabajadores cerca de las pirámides de Giza. Estas aldeas incluían casas, cocinas, almacenes, tumbas y otras instalaciones que indican la existencia de una comunidad organizada. Los trabajadores que vivían en estas aldeas estaban bien alimentados y recibían cuidados médicos, lo que sugiere que no eran esclavos, sino trabajadores profesionales. Comida y atención médica. Se han encontrado restos de animales y alimentos en estos asentamientos, lo que indica que los trabajadores recibían una dieta nutritiva. También se han encontrado pruebas de que algunos trabajadores fueron atendidos médicamente, con huesos que muestran signos de haber sido curados tras fracturas. Esto refuerza la idea de que estos trabajadores eran valorados y no explotados como esclavos. Tumbas de trabajadores. Se han descubierto varias tumbas de los trabajadores que participaron en la construcción de las pirámides cerca del complejo de Giza. Estas tumbas no pertenecen a la realeza, pero se encuentran en áreas cercanas a las pirámides, lo que muestra que estos trabajadores fueron honrados y respetados por su labor. El hecho de que fueran enterrados cerca de los monumentos que ayudaron a construir demuestra que eran personas libres, no esclavos, y que se les otorgaba un cierto estatus por su trabajo. Inscripciones en las tumbas. Algunas tumbas incluyen inscripciones que identifican a los trabajadores como parte de los equipos de construcción de las pirámides. Estas inscripciones dan más evidencia de que estos trabajadores eran ciudadanos egipcios que cumplían un servicio a su país y no eran personas esclavizadas.
Dentro de las pirámides y en algunos de los bloques de piedra utilizados en su construcción, se han encontrado inscripciones y grafitis que mencionan los nombres de los equipos de trabajadores. Por ejemplo, en la Gran Pirámide de Keops, Jufu, se han descubierto inscripciones que mencionan equipos llamados los Amigos de Jufu o los Borrachos de Menkaura. Estas inscripciones revelan que los trabajadores estaban organizados en grupos y que tenían un sentido de camaradería, jeroglíficos y listas de suministros. En diversos sitios de construcción se han encontrado textos jeroglíficos que documentan la cantidad de materiales que se emplearon, los equipos de trabajo y los registros de alimentos y provisiones para los trabajadores. Esto demuestra una planificación meticulosa y una organización estatal dirigida por los faraones. Herramientas de construcción. Se han hallado muchas herramientas que los egipcios utilizaron para construir las pirámides, como martillos de piedra, cinceles de cobre y sierras. Estas herramientas coinciden con el conocimiento tecnológico de la época y los estudios han demostrado que habrían sido eficaces para cortar y dar forma a los bloques de piedra. Métodos de transporte. Los arqueólogos también han descubierto representaciones y modelos de cómo los antiguos egipcios transportaban los grandes bloques de piedra. El método más aceptado es que los bloques se colocaban sobre trineos de madera que se arrastraban sobre caminos preparados o rampas. Algunos relieves muestran la técnica de mojar la arena frente a los trineos para reducir la fricción, facilitando el transporte de los enormes bloques. Planificación estatal. Se han encontrado documentos que muestran que los proyectos de construcción de las pirámides fueron organizados y gestionados por el Estado egipcio. El faraón y su administración coordinaban los esfuerzos de construcción, la logística de transportar los materiales y el aprovisionamiento de alimentos y recursos para los trabajadores. Trabajo rotativo. Los estudios indican que los trabajadores no trabajaban en la construcción de las pirámides durante todo el año, sino que probablemente lo hacían en períodos de tiempo rotativos, posiblemente durante las estaciones de inundación del Nilo, cuando no podían trabajar en la agricultura. Esto sugiere que la construcción de las pirámides fue un proyecto masivo de colaboración estatal, en el que miles de trabajadores participaban por períodos limitados. La cronología de la construcción de las pirámides está bien documentada y corresponde con los reinados de los faraones de la Cuarta Dinastía, como Keops, Jufu, Kefren, Jafra y Micerino Menkaura. Las pirámides fueron construidas como tumbas para estos faraones, y la evidencia histórica y arqueológica apunta a que la construcción fue un esfuerzo organizado por el Estado egipcio para honrar a sus gobernantes y asegurarles un lugar en la eternidad. Ausencia de registros de esclavitud. Aunque algunos textos antiguos mencionan la existencia de esclavos en Egipto, no hay registros contemporáneos que sugieran que las pirámides fueron construidas por esclavos. De hecho, los registros muestran que los proyectos de construcción fueron gestionados por una clase de artesanos y trabajadores calificados que participaban activamente en los grandes proyectos del Estado. La combinación de evidencia arqueológica, incluidos los restos de aldeas de trabajadores, inscripciones, herramientas y tumbas, junto con el contexto histórico, respalda firmemente la idea de que las pirámides fueron construidas por trabajadores egipcios calificados, organizados por el Estado. Estos proyectos monumentales fueron parte de un esfuerzo colectivo de la sociedad egipcia, coordinado por los faraones y sus administraciones, para glorificar sus reinados y asegurar su inmortalidad. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que las pirámides de Egipto fueron construidas por seres de cuya existencia no tenemos evidencia o que fue obra de los antiguos egipcios? ¿Crees que fueron construidas por trabajadores calificados o por esclavos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo. Si quieres que cubramos un tema específico, escríbelo en los comentarios. Dale me gusta a este vídeo y compártelo para que tus familiares y amigos también puedan conocer más sobre quién construyó las pirámides de Egipto. Si aún no lo has hecho,
No olvides suscribirte y no te pierdas nuestro vídeo recomendado al final. Lo disfrutarás. Nunca lo olvides. La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo del pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir.